Darle pie y vamos a invitar a nuestro próximo orador, a José Luis Espert, diputado nacional, presidente de la Comisión de Presupuesto de Hacienda, todos lo conocen, es un viejo conocido de la casa. Mientras sube José Luis, le pido disculpas a la gente que está parada en el coffee break, les voy a pedir un poquito de paciencia, se va a ampliar el salón, así que van a tener lugar para sentarse, así que mis disculpas y un poquitito de paciencia que ya se va a solucionar. Ahora sí, José Luis. Hola, hola, buen día. Muy fuerte, ¿no? Sí. Sé que te tenés que ir medio rápido, estamos atrasados con el tiempo. ¿Ah, sí? Así que esto arranca por sí o por no. ¿Te suena? No soy apretable yo. ¿No? ¿Acá? Está bien. Donde vos quieras. Bueno, buen día a todos. Gracias a la invitación del IAEF, otra vez. Hoy le comentaba al presidente del IAEF, ¿no? Que mi primer IAEF fue en el año 98, en Córdoba. En 98, así que ya hace 26 años. Toda una vida casi, ¿no? Y les pido disculpas por haberme visto en la obligación de cambiar un poco el cronograma porque iba a estar a la tarde, pero ayer salió por la noche la convocatoria urgente a una sesión especial en diputados hoy a las 14 horas, así que no iba a poder estar a la tarde. Bueno, te agradezco entonces el haberte hecho este tiempo. Empezamos acá, creo que mucha gente del mundo financiero, el mundo inversor, está con un pie así ya metido en el mercado a full, feliz, pero con la mirada puesta en el Congreso. ¿Sale la ley bases? ¿Cómo lo ves vos? ¿Van a empezar a salir todas las reformas que están pendientes? Sí, la ley bases va a salir, lo mismo que el paquete impositivo, ¿no? Son dos, o paquete fiscal, mejor dicho. Sí. Sí. Están trabajándose en el Senado, en diputados se trabajó artículo por artículo de las dos leyes y no se pasaba a discutir el nuevo artículo hasta que no se conseguían los votos del artículo siguiente. O sea, se trabajó de manera muy, muy prolija. No sé cómo lo está trabajando el Senado, pero sí, van a salir. El escenario más probable que nosotros manejamos en el gobierno es que la ley bases y el paquete fiscal van a salir. Obviamente van a salir con modificaciones, eso va a volver a la Cámara de Diputados y va a volver otra vez el circuito de la comisión, las comisiones que lo tratan y después el recinto, ¿no? O sea que a lo mejor tenemos un par de semanas por delante antes que salgan. Pero sale como sea, o sea, me parece, o decime vos, está la orden ya del Poder Ejecutivo de decir, aunque sea que haya que negociar o ceder, pero que salga. Sí, te diría que esa es la idea. A ver, el Parlamento es donde se parla, ahí tenés que conversar con todos. A ver, por ejemplo, a nosotros nos hubiera gustado una reforma laboral mucho más agresiva que la reforma laboral que terminó saliendo desde diputados en el paquete de bases. El paquete de bases en materia laboral tiene 3 tópicos: la eliminación de las multas, la extensión del periodo de prueba y el fondo de cese. Bueno, nosotros queríamos ir mucho más allá de eso. Queríamos ir contra la casta sindical, lo que yo llamo sindigarcas, ¿no? Gente que dice que representa a los trabajadores, pero en realidad se representan ellos mismos para mantener su negocio, porque si representaran a los trabajadores, serían los primeros monetaristas del país, los sindicalistas, ¿no? ¿Por qué monetaristas? Porque si la inflación es un fenómeno monetario y la inflación se come los salarios de los trabajadores que ellos representan, deberían ser los primeros en pedir que el sector público no tenga déficit. Sin embargo, por el déficit estatal yo no veía nunca ningún sindicalista preocupado. Y la otra cosa que deberían estar empujando son ellos una reforma laboral, para que los trabajadores que ellos supuestamente representan tengan más derechos. Sin embargo, nunca se han preocupado por el déficit fiscal y nunca por las leyes laborales. Así que nosotros queríamos ir contra la ultraactividad, queríamos ir contra el unicato sindical, contra la falta de democracia, contra esta cosa absolutamente ridícula que es que la empresa que contrata a una persona sea solidariamente responsable frente al sindicato de la cuota sindical, no hablo de la obra social, de la cuota sindical. Pero bueno, todavía la mafia sindical sigue teniendo
peso importante en la sociedad y en el Congreso también. Así que, por lo tanto, no se pudo avanzar con eso porque no tenía sentido poner artículos que iban a ser bochados en el Pleno, ¿no? Quienes seguimos los números vemos que, a ver, los dos logros más grandes económicos de Milei hasta ahora son obviamente el superávit fiscal, hasta ahora superávit financiero, y el descenso del ritmo de la inflación. Ahora, en lo que hace el superávit fue clave, básicamente el ajuste, hay que decirlo, es antipático, pero hay que decirlo, en materia de jubilaciones. Hay muchos proyectos en este momento en diputados para modificar el régimen jubilatorio y además devolverle a los jubilados todo lo que se les ajustó en estos meses. ¿Crees que tienen margen esos proyectos para avanzar? Vamos a ver después de la ley base si el paquete fiscal del Senado, pero, a ver, hay una ley vigente que se llama que es la número 24156, que es la Ley de Administración Financiera, que en el artículo 38 dice que toda ley que establezca gastos por encima de los gastos previstos en el presupuesto tiene que tener su financiamiento. Bueno, aunque no lo crean, en el Congreso de la Argentina, en la fábrica de leyes, se sancionan leyes ilegales, pues se sancionan leyes que van contra el artículo 38 de la 24156, una ley vigente de hace más de 30 años. Sí. Aunque no lo crean, insisto, en la fábrica de leyes se sancionan leyes ilegales. Y todos estos proyectos, salvo el de La Libertad Avanza, que ratifica el decreto presidencial número 274, el DNU, violan el artículo 38 de la 24156. Así que ojalá que ninguno de estos proyectos prosperen porque es mentirle a los jubilados. Es decirle, le vamos a dar más en un bolsillo y se lo sacamos por el otro bolsillo con más inflación. Porque ninguno de estos proyectos tienen el financiamiento genuino para financiar el aumento del gasto público. Por eso todavía hay gente en la política que no salió del termo de los últimos 60 años de cadencia. No podemos aumentar el gasto público si no bajamos algún otro gasto público, porque la gente no da más de pagar impuestos además. Viste que dicen que los mercados siempre se adelantan. Ahí te están acercando un micrófono porque no sé si anda muy bien el tuyo. Se corta un poco. ¿Hablo con este entonces? Okay. Viste que dicen que los mercados se adelantan, a los hombres y a las mujeres de finanzas les gusta estar siempre un pie más adelante que el resto. El presidente habló que tenía 3.000 proyectos más o 3.000 leyes más o reformas más pendientes una vez que se sancionara la ley bases. ¿Qué nos puedes adelantar de qué hay en estos 3.000 proyectos de reforma? Bueno, yo diría, esas leyes están adentro de los 10 puntos del Pacto de Mayo, ¿no? El Pacto de Mayo tiene 10 puntos, algunos de los cuales es la reforma previsional, una reforma laboral más profunda que la que está en la ley base, yendo ya contra los intereses de los sindigarcas, un proyecto de reforma del Estado para reducir el tamaño del Estado por lo menos 15 puntos del producto, reformular la relación de Argentina con el mundo en materia comercial, una reforma educativa para que los chicos realmente sean los auténticos destinatarios de la educación en la Argentina, una reforma electoral también, que incluya no solo la boleta única, que ya tiene media sanción de diputados, sino el sistema de circunscripciones, una reforma adicional al Código Penal, una reforma a la coparticipación federal de impuestos. Ahí se van a matar. Yo le he dicho en todos lados, creo que la coparticipación, si no la podemos eliminar porque está en la Constitución, ese es el argumento de los que saben de derecho, bueno, por lo menos reduzcámosla al mínimo posible, si no se puede eliminar porque está claro que la coparticipación es un veneno para la sociedad. Fíjense los casos de Misiones, los casos de Formosa, del Chaco, provincias que reciben 3 veces más de lo que generan. ¿Cuál es la consecuencia? El gobernador de turno, como no paga el costo político, aumentar el gasto público, termina despilfarrando el dinero. Mirá, yendo a la provincia de Buenos Aires, si la provincia de Buenos Aires despilfarra recursos, regalándole patrulleros a Puyaro o regalándole ambulancias a Nacho Torres
en el sur, un gobernador como Kicillof, ¿qué hace esto? Un verdadero inútil esférico, porque es inútil de donde lo veas, con una provincia incendiada, y yo le... Si un gobernador que recibe menos de lo que genera, malgasta los recursos como lo malgasta, porque tiene la educación destruida, la salud destruida, pero manda ambulancias a otro gobernador, la provincia incendiada de inseguridad y manda patrulleros a otro gobernador, vos fíjate lo que hace la coparticipación. Si Kicillof tuviera que pagar el costo político de financiar solo con impuestos propios, el impuesto a la ganancia, que lo cobre la provincia de Buenos Aires, yo te diría que se cuidarían mucho más de en qué gastar. Imagínate lo que ocurre en una provincia donde no solo no recauda el impuesto a las ganancias, por ejemplo, como puede pasar en Formosa, en Chaco, sino que además recibe mucho más de lo que genera. El dispendio es mucho peor todavía. Pero ¿cuál sería la propuesta del Gobierno Nacional en este caso? Porque además para aprobarlo tienen que aprobar todos, ¿no? A ver, habría que ver cuál es la propuesta que se termina llevando al Congreso, pero yo creo que hay que ir a la Constitución, al espíritu constitucional de Alberdi, que es un auténtico país federal. Federalismo no es lo que la política nos quiere hacer creer a los argentinos, que es la FIP recauda, las provincias gastan y encima el sistema de coparticipación da mucha más plata de la que las provincias generan en algunos casos. Porque una cosa es que la FIP recaude y las provincias gasten, pero otra cosa es el sistema redistributivo que tiene la Copa, que es que hay provincias que reciben hasta 3 veces lo que generan. Yo sería el del espíritu del auténtico federalismo, que cada uno recaude sus impuestos y pague el costo político de aumentar los impuestos. Por ejemplo, Pergamino, donde yo nací, provincia de Buenos Aires. El intendente de Pergamino no cobra el inmobiliario rural, tiene que ir a galguear al gobernador de Buenos Aires de turno para pedirle coparticipación del inmobiliario rural que se recauda donde están las tierras más ricas del país. Imagínate lo que sería Pergamino si Pergamino pudiera recaudar el inmobiliario rural. Sería Abu Dhabi. Yo creo que... Lo que pasa es que después va a haber que ponerle un coto a ingresos brutos, impuestos a los sellos, por supuesto, impuesto por supuesto, habría que eliminar todas las tasas. Que los municipios recaudan impuestos, eliminen todas las tasas, porque ahora los municipios están empezando a inventar impuestos con el formato de tasa. Claro. No te dan nada, pero te cobran una tasa que supuestamente es la contraprestación de algún gasto. Yo pregunto, ¿cuál es la contraprestación, como ocurre en Escobar, que se cobra una tasa a los pañales descartables? ¿Ustedes saben eso? Se cobra una tasa municipal. Hay tasas a los pañales, hay tasas de todo. Los supermercados pagan pero tasas esa tasa, por cada ticket de venta. Yo llamo a los ciudadanos de Escobar a evadirle esa tasa. No hay que pagarla. ¿Qué te da el municipio a cambio de pagar una tasa por los pañales descartables? O sea, si nos cobran una tasa es contra algo, si no, no la paguemos. Nosotros en Villa Saralegui, en el norte de la provincia de Santa Fe, promovimos una rebelión fiscal exitosísima porque el intendente, el jefe de la comuna, se robó la tasa de red vial durante 10 años. Entonces, los productores, con la asistencia nuestra, comenzaron una rebelión fiscal que terminó con el derrocamiento del jefe comunal porque se robó la tasa. O sea, los ciudadanos tenemos que defendernos, muchachos, frente al robo de la política, si no, nos van a fumar en pipa siempre. Ahora, te escuchaba hablar de Kicillof y... El inútil esférico. ¿Por sí o por no? ¿Por sí o por no? Sí. José Luis Espert, candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires 2025. Lo que diga el presidente Milei. No lo sé qué va a decir. ¿Te gustaría? A ver, la función política me encanta desde que la abracé en 2019 y dicho sea de paso, una pequeña reflexión. Yo estoy muy feliz que, habiendo comenzado en tan soledad en el 2019 con la campaña presidencial, 5 años después tengamos un presidente liberal, así que estoy muy contento. Sí, me gustaría claramente, a mí me gustaría transformar la provincia de Buenos Aires. Yo creo que en cualquier caso, independientemente de las personas, al kirchnerismo hay que terminar de sacarlo de la vida política argentina con otro gobernador en el 2027. No puede seguir gobernando la provincia de Buenos Aires el kirchnerismo.
Por el kirchnerismo, tengámoslo claro, el proyecto político del kirchnerismo es hacer de la provincia de Buenos Aires lo que logró a nivel nacional, que es hacernos una villa miseria. Por eso no podemos permitir que la provincia de Buenos Aires termine siendo una villa miseria de la mano de otro gobernador kirchnerista luego de 2 años de 2 periodos de gobernador de Kicillof. Así que ojalá que en el 27 el liberalismo gane la provincia de Buenos Aires independientemente de quién sea. Y te pongo ahora el sombrero de economista, que creo que no te lo puedes sacar nunca, No, al menos en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Sí. ¿Cómo estás viendo lo que se hizo hasta ahora y qué crees que puede pasar en los próximos meses? O sea, todavía faltan varios ajustes de precios relativos, vimos que se postergaron las subas de varios servicios públicos, está el tema de las prepagas, que también que se les pisaron los aumentos. ¿Cómo lo ves? Yo creo que la inflación va a seguir bajando, me parece que en mayo vamos a tener una inflación más baja que la de abril todavía. En junio está el medio aguinaldo, ahí vamos a ver si el sector público sigue manteniendo el superávit, a lo mejor va a requerir de algún ajuste adicional del gasto, pero la sensación que yo tengo es que la inflación va en descenso. La duda es hasta dónde desciende, pero sin duda, primero el milagro que ha logrado el presidente Milei en evitar una hiperinflación y haber derrumbado la tasa de inflación, logrando algo histórico que son 5 meses consecutivos de superávit financiero, o sea, superávit incluyendo los intereses como gasto público, y haber mejorado el balance del Banco Central de manera significativa, comprando reservas con tasas de interés reales negativas. Así que eso yo lo veo muy instalado, el superávit fiscal, la mejora del balance del Banco Central y el descenso en la tasa de inflación. Si la política sanciona la ley base, sanciona el paquete fiscal y deja de jugar como está jugando en la Cámara de Diputados, con estos proyectos de mentirle a los jubilados con más de lo que se puede pagar dada la situación fiscal, o en el caso de los docentes con este show que ha montado una parte del radicalismo o el radicalismo hoy en diputados, cuando ya ayer se acordó todo con los rectores de las universidades nacionales, me parece que Argentina arranca un sendero de un crecimiento sólido y sostenible porque lo está haciendo sobre bases sanas. Y es importante recordar que si Argentina sigue por el camino que está marcando el presidente Milei, que es austeridad fiscal, reducir impuestos cuando tengamos superávit, una política monetaria sana, reforma laboral, desregulación, apertura al comercio mundial, relacionarnos con Occidente, eso ha hecho a todos los países del mundo que crezcan y que les vaya bien. Por lo tanto, no hay ningún motivo para que si nosotros seguimos por ese camino, el camino de los países que prosperan, nos vaya mal, nos va a ir bien. Por supuesto que después de pagar los costos de haber evitado una hiperinflación. Evitar una hiperinflación tiene daños colaterales, lamentablemente, y le agradezco públicamente a todos los presentes, gente de trabajo del sector privado y a los que nos están escuchando, y a los que no nos están escuchando el esfuerzo que hacen para llegar algunos a mitad de mes y otros a fin de mes. Pero es el único camino posible, el camino de la austeridad fiscal, la desregulación laboral, la meritocracia, asociarnos con el primer mundo, respeto a la libertad, respeto a la propiedad privada. Ese es el camino que está marcando el presidente Milei y es el camino que hay que recorrer en la provincia de Buenos Aires para sacar a la provincia de Buenos Aires de la maldición del kirchnerismo y de este maldito que es un inútil biológico como es el Kicillof. Muchas gracias, José Luis. Un placer, muy buen día. Un aplauso. Gracias. Gracias, José Luis. Ahora sí vamos a darle lugar al siguiente panel de